en esa segunda lectura, o mejor aún en la palabra de Dios, que nosotros estamos indiscutiblemente llamados por el Señor a que veamos cómo a través del Antiguo Testamento se convierte o está presente esta figura de Cristo que sí se entrega por todos nosotros. Y ahí es donde cada uno vemos claramente a partir de la palabra de Dios que Dios salva a su pueblo de la esclavitud, y con el paso del Mar Rojo nos prepara para entender que el paso de Cristo a esta nueva existencia, liberándonos a todos como un nuevo Moisés que guía a su pueblo a través de las aguas del bautismo, y que ahora seguidamente nosotros vamos a recordar que todos tenemos este sacramento, y que lo importante es que, sabiendo que hemos dado ese paso de la muerte a la vida, no perdamos memoria, sino que por el contrario, ese acontecimiento de esta noche nos ayude a entender que hay un compromiso, en que el Señor nos ha permitido vivir este momento importante para que nosotros nos sumamos a tiempo y poder, al haber dado ese paso de la muerte a la vida, mostrar que somos indiscutiblemente y que tenemos la semilla de la vida en cada uno. Por eso los profetas nos han dicho palabras de esperanza y estímulo, y recordémoslas: os reuniré en la dispersión, os daré un corazón nuevo, os purificaré, seréis mi pueblo, os amaré con misericordia eterna, os llenaré de toda clase de bienes, porque ahí está presente la alegría de Dios al hacer, o mejor aún, al habernos recuperado a nosotros por medio de este sacrificio de su Hijo. Pero sobre todo en el Nuevo Testamento nos ha ayudado a entrar en el misterio que celebramos, porque los que hace 2 días, el Viernes Santo, escuchábamos conmovidos la pasión y muerte de Jesús, y caminamos con estos pasos por todos los sectores, o mejor aún por los sitios de nuestra parroquia, hemos oído cómo Lucas nos transmitía la decisiva noticia de la resurrección del Señor, mientras que Pablo en la carta a los Romanos nos ha recordado que el día de nuestro bautismo todos nosotros hemos sido sumergidos en la nueva existencia de Cristo y nos hemos incorporado a su vida, movidos por el Espíritu que le resucitó a Él. Y hoy hay que recordarlo, pero no olvidarlo. Hoy tenemos que asumirlo. Hoy tenemos que darnos cuenta que efectivamente, si hemos sido sumergidos en esta nueva existencia de Cristo, nos tenemos que incorporar a la vida. Incorporarse a la vida es caminar a la luz de los criterios de vida que en la palabra de Dios nosotros cotidianamente vamos precisamente recordando, porque cuando nos acercamos a esa palabra y vamos nosotros sintiendo ese criterio de vida que el Señor nos da, nos tenemos que dejar mover por el Espíritu de Dios para que, alimentado de su Hijo Jesucristo, nosotros sepamos proceder conforme a su voluntad, ya que fortalecidos por Él, indiscutiblemente que tendremos los elementos que necesitamos para poder caminar en medio de este mundo donde nosotros tenemos que ser luz para nuestros hermanos, luz para este mundo que muchas veces se tiende precisamente a sumergir en la oscuridad del pecado. Por eso alegremos, hermanos y hermanas, porque el mismo amor que Dios, o de Dios que creó el mundo hace millones de años y que resucitó a Jesús de Nazaret, que se había entregado por nosotros hace más de 2000 y tantos años, en el que hoy nos ha congregado aquí a todos nosotros, Él también nos quiere comunicar este espíritu de vida y de alegría y de amor, de tal manera que esto es lo que celebramos. Y esto es lo que da sentido a nuestra propia vida, porque un católico que se alimenta de la vida que en Cristo Jesús tenemos, es un católico que tiene sentido y que, a pesar de todos los momentos que tenga que vivir, nunca dejará de lado, que cuenta con aquel que todo lo puede, que va caminando con aquel que lo fortalece, y que efectivamente todo aquello que él no va logrando, Dios le va ayudando para lograrlo. Pero para ello tiene que acercarse, tiene que entender que para sentir o para tener sentido de vida no lo puede llegar a tener al margen de la Eucaristía, al margen
del Señor. Por eso me he querido quitar esta frase que ha movido toda nuestra semana, porque sigue siendo indiscutiblemente para nosotros una invitación a entender que Él es el que quita el pecado que hay en ti, que hay en mí, que hay en nosotros. Y si lo permitimos, Él quita el pecado que hay en tu familia, que hay en tu ambiente. Él es el que transforma. Por eso, mis queridos hermanos, creemos y tenemos esperanza e intentamos vivir como cristianos. Y nosotros entendamos, no seguimos una doctrina o un libro y estamos celebrando el aniversario de un hecho pasado, no. Celebramos y seguimos a Cristo Jesús, invisible pero presente en medio de nosotros como el Señor resucitado. Por eso dejémonos ganar por esta alegría, mis queridos hermanos. Participemos en esta noche santa con toda la iglesia de esta fiesta de Pascua que empieza ahora y que durará durante 7 semanas hasta el día de Pentecostés. Y asumamos que la Pascua del Señor, ¿qué quiere ser también nuestra Pascua? Debe ser asumida con ese criterio. Por eso nosotros no vamos a observar durante esta cincuentena pascual nunca la imagen de Cristo, porque Él no está. Lo ha dicho el Evangelio. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Por eso no la vamos a observar. No pensemos que se nos olvidó colocarla. Pensemos en que Él ha resucitado. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que buscar claramente ese modo de vivir la Pascua de Jesús, porque Él quiere ser también nuestra Pascua. Y recordemos enseguida, ahorita nuestro bautismo, y sobre todo participemos una vez más del cuerpo y sangre del Señor resucitado, que ha querido ser nuestro alimento. Y por favor, que nosotros nunca sintamos que están violentando nuestra conciencia cuando nos enfatizan que un católico sin la comunión no se entiende, no se entiende. Porque alguien no puede hablar de Cristo si no comulga con Él. ¿Cómo hablar de aquel precisamente a quien no conozco, de quien no tengo la experiencia de compartir con Él? ¿Cómo hablar de Él? ¿Cómo hablarle a un hijo de Cristo si no lo comulgo? ¿Cómo hablarle a un niño de Cristo si yo no comulgo cuando voy con Él a la misa? Ahí es donde cada uno tiene que colocarse la mano en el corazón y pensar que claramente hoy más que nunca se nos pide a nosotros católicos tener ese carácter espiritual de saber que al celebrar la resurrección del Señor, Dios quiere renovar los dones de gracia con que nos llenó a cada uno de nosotros el día del bautismo y comunicarnos su fuerza precisamente para todo momento de nuestra vida. De tal manera que dejémonos llenar de vida por el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús en este año en que tenemos los ojos de una manera bien clara fijos en Él, porque Él nos quiere comunicar esa fuerza, esa alegría, esa energía, esa esperanza para que se nos note, no solo en este momento de la celebración, sino en toda nuestra vida, se note que somos seguidores del resucitado y que queremos vivir con Él y como Él, porque en verdad procedemos como Él procedió, haciendo que su alimento, y así tiene que ser para nosotros, sea el hacer la voluntad del Padre que lo ha enviado, y para nosotros tiene que ser también hacer la voluntad del Padre que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que rescatándonos del pecado nos haga entender que todos tenemos y podemos tener parte en la gloria de su resurrección. Amén. Amén.